despacio hacia el cielo, pidiendo que su hermandad llegue a acostarse en tu cerro. Carretas, caballos, gente cansadito de caminar, sudor bendito en la frente hasta su promesa dejar. Ay, madre de la cabeza, ay, madre de la cabeza, Virgencita celestial. Andújar se hizo nación hace más de 7 siglos y ahora se vuelve pasión, y ahora se vuelve pasión para gritar soy tu hijo, madre de mi corazón. Muy buenas tardes, vamos a comenzar un programa más de 12 campanas de plata, el programa sobre la Virgen de la Cabeza en Radio Andújar, y como siempre adelantamos los contenidos que tenemos en el sumario. Bueno, vamos a comenzar, os digo más o menos los contenidos que tenemos para hoy en el sumario. Como siempre, vamos a empezar con la sección de Enrique Gómez. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. De la historia, y hoy vamos a hacer, me parece que vamos a hacer un poco sobre los pleitos de la cofradía, ¿verdad? Sí, vamos sí. a dar esas pinceladas de muchos historias. Pleitos que ha tenido a lo largo de los siglos. Pues empezaremos con esta sección de historia, después haremos la sección que llevamos haciendo desde principio de año sobre la comisión de la jaula templete, que hablaremos de pues, los medios de que tenemos de informarnos sobre este proyecto. Después pondremos una canción, que me he traído el disco que vamos a ponerlo, una canción de la Quinta, y después hablaremos con nuestros invitados de hoy, que son de la asociación de paseo de la Asociación Ecuestre de Andújar, Manuel de la Torre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Pedro Rey, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos a hablar de este paseo a caballo que hay por el Día de Andalucía y muchas cosas más. Bueno, yo creo que con estos argumentos vamos a comenzar el programa de Campanas de Plata de hoy. En mi medalla, aparición bendita, entre rocalla, aparición bendita, entre rocalla. Hay camino viejo que sale de mi Andújar, hay camino viejo que sale de mi Andújar y me lleva al cielo. Ya, dejamos un poquito que suene esa sevillana y me lleva al cielo. Y vamos a empezar el programa de hoy con esta sección de Enrique sobre los pleitos, esa sección de historia que intentamos hacer todos los días, todos los programas, hablando hoy de los pleitos que ha tenido la cofradía. Fíjate que sí es curioso, sí, de que ha tenido muchísimos pleitos de la cofradía, famosos, históricos, escritos, con documentación, ¿verdad? Sí, sí, de larga duración, ¿no? Sí. Pleitos, ¿no? ¿Cuáles son los de los primeros que tú conoces? Los primeros que primeros podemos referenciar. era sobre la posesión de la Virgen, de la imagen de la Virgen, que lo tienen el Ayuntamiento de Arjona y Andújar. ¿Sobre la posesión de la imagen? De la imagen. Anda. ¿De quién era la imagen? ¿De quién era la imagen de la Virgen? Porque ellos alegaban que como el pastor era de Colomera, que todo esto es una leyenda, hay que tenerlo muy en cuenta, que no hay historia, lo vamos a admitir, una leyenda que además documentada o puesta por escrito, no la sabemos hasta el siglo XVII, ¿no? Hasta bien entrado a la segunda mitad del siglo XVII. ¿Y entonces este pleito de qué época es? Este pleito debe ser del XVI. Del 16, con del lo cual 16. ya se hablaba de... Sí, de en base a una leyenda. A una leyenda. Y entonces a base de eso, pues, y las cosas se resolvió, pues que la imagen era de quien tenía que ser, que era de Andújar. De Andújar, porque estaban hablando, más que de cofradía, estamos hablando de instituciones, de pueblos, vamos, ciudades, sí, ¿no? Ciudades. Entonces, era de Andújar, es como se resuelve, pero después hubo en el siglo XVIII otro pleito con Arjona, ya la cofradía de Arjona, porque Andújar dejó de asistir como cofradía varios años, a veces cuando... Andújar, ojo, ¿eh? Andújar deja de asistir. Es que bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, que es verdad que en aquella época las cofradías no iban siempre todos los años, iban cuando podían. Si tenían algún problema económico o de disponibilidad o algo de eso. Entonces Andújar tenía problemas económicos. Claro.
hay años que ya lo hemos contado que había hermanos mayores que habían desaparecido porque no tenían dinero y lo que habían asumido primero de llevar a la cofradía no podían hacerlo porque económicamente estaban bien y tal. Otros se habían largado con los dineros y se habían largado con todo. Justo, qué pasada, ¿no? Que es que la historia no es tan bonita a veces. Que esté escrito esas cosas es curiosísimo, sí, claro. Y entonces, lógicamente, Arjona reclama ante varios años de ausencia de Andújar que a ellos le correspondía el primer lugar en la romería, en la procesión y ser los responsables de la imagen de la Virgen, ¿no? Pero bueno, eso siempre estos pleitos lo va ganando Andújar cuando recurre a la autoridad eclesiástica, al obispado, y el obispado le termina dando la razón, porque al fin y al cabo, por la ausencia de un año, de dos, de tres, no era motivo para dejar de ser la primera, ser la más antigua y tener los privilegios que había adquirido a lo largo del siglo, porque esto estamos hablando ya del siglo XVIII, lo del tema de no ir a la romería, a la cofradía como tal, ¿no? Entonces, esos son con relación, los he contado los dos porque, aunque sean muy distantes en el tiempo, pero por ser también están relacionados con la ciudad de Arjona, ¿no? Luego, otro pleito muy importante y que va a durar hasta el siglo XIX, es el derecho de patronato. El derecho de patronato era el que tenía la cofradía, o todas las cofradías que construían una ermita, una capilla, cualquier persona, incluso los particulares. Cuando vemos que hay, por ejemplo, aquí había en las Trinitarias, pues el patrono de la capilla, por eso tenía una capilla, era un Valenzuela, ¿no? Sí, tú te refieres que cada noble o que cada familia con posibilidades se compraba una capilla dentro de una iglesia, ¿no? Eso mismo. A eso nos referimos. La dotaba y y entonces... Hacía el retablo, a lo mejor la imagen de esa devoción. Claro, y él tenía derecho, pues, de nombrar los religiosos, los sacerdotes que atendían el culto. No solo eso, sino sacerdotes que atendían esa propia capilla. Eso, claro. O sea, claro, que había alguna, ya no solo de la parroquia donde estuviera dentro de la capilla, eso, claro, sino de esa propia parroquia del cual era patrono. Pero ahí en esa iglesia a lo mejor era solo patrono de esa capilla. Ajá. Sin embargo, cuando en el santuario, en la ermita, como la nombran todo este tiempo, en el siglo XVI, XVII es más la ermita que santuario. Ahí era la cofradía, que era la que la había costeado, la que estaba. Entonces, a pesar de que los obispos intervinieran, los obispos vinieran y sugirieran cómo había que hacerla, traen al famoso Van de Elvira en el siglo XVI, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos pleitos se va a alargar mucho en el tiempo, porque cuando la cofradía incluso pierde en el siglo XIX con la desamortización en 1841, el Estado embarga todos los bienes de la iglesia, todas las cofradías y todo. Cuando le devuelven el santuario en 1844, vamos a aclarar un poco para que la gente que nos esté escuchando sepa, en esa desamortización el Estado español, o sea, el rey, ¿no? Porque en aquella época era el rey, ¿no? Entonces le quita a la cofradía sus posesiones, que era el edificio del santuario, la Virgen, bueno, la Virgen no. No. La imagen no. La Virgen no se la quitaron porque además estaba en Andújar. Pero exactamente, que estaba aquí en Andújar. Pero todo el ajuar de la Virgen. Todo el ajuar, todo lo de valor lo quitaron. Cuando y ahí perdimos una barbaridad de cosas. Claro, tú verás un día el inventario que se hace para devolverle al santuario, cuando le devuelven el santuario, el inventario que hace de los enseres que había. Nada de valor. Cero valor. Muebles, sillas, cosas sin porque hay que aclarar que luego se le devuelve el santuario a la cofradía. En 1844 le devuelven la cofradía. Entonces, en esa devolución, la cofradía pleitea con el propio obispado diciendo que, bueno, que quiere recobrar el derecho de patronato. ¿Y qué era el derecho de patronato? El patronato era el poder nombrar allí a
a los sacerdotes, capellanes, al servicio, etcétera, etcétera, de esto. Que Esto era muy siempre había tenido en toda su época. Claro, porque había pasado, los pleitos venían también porque algunas personas particulares habían tratado de conseguir bulas o falsear bulas pretendiendo quitarle la propiedad a la cofradía. Incluso la propia cofradía, la división que debía de haber en aquella época, cuando parte de esa cofradía le cede a los carmelitas, les cede el santuario, ¿me entiendes? Pues está claro, ¿no? El interés era enorme. Y después está otra segunda parte. Los que querían pedir limosnas en nombre de la Virgen de la Cabeza en el propio santuario, pero en otros obispados o arzobispados, ¿no? Porque claro, eso era, imaginaros que todo el mundo va ahora no sé cómo funcionará eso, pero en aquella época tú vas pidiendo en el arzobispado de Toledo, pides dinero para la Virgen de la Cabeza. No era para la Virgen de la Cabeza, era para tu bolsillo. Claro, o sea, el fraude era enorme, y claro, para eso luchaba, y por eso las bulas de famoso renuncio de 1552 y después la ratificación del Papa Julio III en septiembre, una fue antes y después la otra es por eso, porque para proteger a la cofradía de todo, de que nadie le pudiera quitar el santuario, que nadie pudiera pedir limosna, que todos los enseres, las donaciones que le hayan hecho de bienes, de inmuebles, de tierra, de cualquier cosa, las pudiera mantener y solo administrar la cofradía. Claro. ¿Me entiendes? Porque todo esto lo que nos demuestra es una cosa muy importante. Lo importante que era el santuario, la mina que era aquello en cuanto a ingresos económicos y tal, porque además ya alrededor se había construido muchos ermitaños sus viviendas, y todo aquello era, bueno, era un núcleo. Estaba allí un núcleo y allí se movería mucho dinero, no solo en romería, sino a lo largo del año, y claro, obviamente eso interesaba. Entonces, bueno, obtuvieron las bulas, pero ya te digo que todo ese privilegio lo fue perdiendo la cofradía paulatinamente y no pudo recuperarla en el siglo XIX, cuando la reina Isabel II le devuelve el santuario, ¿no? Otro tema que aquí es también importante es cuando Juan Alonso de Piédrola compra al Estado, al rey, entonces estamos hablando del rey, le compra la dehesa del entón donde está el santuario de la Virgen de la Cabeza. Eso era de realengo. Entonces no había habido problema hasta ahora porque era del rey, era un terreno ahí, el santuario estaba ahí construido en el Cerro de la Cabeza y no había problema. Pero hay un momento en que le vende el rey, hace dinero y para hacer dinero le vende las tierras. Y claro, ahí viene ya el problema, porque la compra de esas le daba derecho a que allí pudiera ir alguien. Claro. O sea, entonces el santuario se queda en una isla, se convierte en una isla, porque todo el terreno de alrededor es propiedad de Piédrola. Y si Piédrola no te deja pasar a celebrar la romería, a los ganados que venían, todo lo que venía, la feria que venía con motivo. Ahí hubo otro pleito, ¿no? Claro, eso es otro pleito. Y ahí interviene el ayuntamiento y interviene todo. Claro. Todo el mundo, ¿no? Y entonces, con el paso el paso de los siglos, cuando el marqués, el rey Carlos II, le concede a finales del siglo XVII, 1698, le concede a Tavira, le concede a don Alonso de Tavira y Benavides, le concede el título de Marqués del Cerro de la Cabeza, Marqués del Cerro de la Cabeza. Sí, alude al nombre. Entonces va también aparejado el derecho de no paso de servidumbre en principio. Es decir, aquellas tierras las vuelve cuando le conceden el título, va aparejado también tierras, que son la dehesa que antes era de Alonso de Piédrola. Entonces,
al principio se recibió muy bien, todo el mundo lo recibió maravilloso. Aquí hicieron fiesta en el ayuntamiento porque el Tavira era miembro era concejal, lo que ahora sería concejal, ¿no? Caballero 24, como le llamaban en el ayuntamiento en aquella época. Entonces se recibió muy bien, pero claro, cuando leyeron la letra pequeña, ahí ya, porque volvíamos a lo mismo. Él tenía jurisdicción en sus tierras y podía dejar o no dejar pasar a la gente. Claro, emprende un pleito. El ayuntamiento por un lado, porque perdía su jurisdicción. La cofradía por otro, porque ya no podía allí celebrar nada. Y el obispado por otro lado. Y entonces, esta historia duró después hasta que la posguerra... Yo creo que de pleitos podemos hablar. Sí, esta cofradía tiene muchísimos más. Esto terminó con que en el año 1945, el presa que tenía entonces aquello que era Monturque, vendió cada fanega a 100.000 pesetas cada fanega. Se la vendió al Estado. Al Estado. De ahí viene que cuando el asedio al santuario aquello era del Estado. Era del Estado. Claro, y cuando y sigue siéndolo. Y sigue siendo del Estado. Lo reconstruye regiones devastadas. Nadie de la cofradía de Andújar reclamó en 75 años reclamó. Claro, porque no lo veían necesario. Necesario, nadie pensaba. Era necesario. Allí no iban a ser un bloque de pisos, ¿me entiendes? Claro. En los 5.000 y algo de metros cuadrados que hay allí, que es la parte de lo que es el santuario y poco la lonja, el antiguo lo que ha sido de la cofradía de siempre, vamos, y sigue siendo. Esos 5.000, eso. Nadie reclamó, aquello prescribió y está en poder del Estado. Allí están... en usufruto. Eso tiene también un programa entero. Hombre, claro, hemos hecho varios, ¿verdad? Claro. Tiene muchos programas. Bueno, en fin, yo creo que está bien. Fíjate, nos da Enrique con estas secciones de historia a entender, pues fíjate, todos los problemas del gran interés que siempre había en el santuario. Siempre. Y siempre ha causado pues ese tipo de pleitos, enfrentamientos. Y creo que lo habrá toda la vida. Por eso creemos que siempre necesitamos una cofradía lo suficientemente fuerte pues para seguir afrontando esos problemas y los que surgirán siempre en un futuro, que son constantes, ¿verdad? O sea que bueno, yo esperemos que los pleitos, como había un refrán que decía, pleitos tenga y los ganes, ¿no? Bueno, intentaremos desde Andújar seguir respondiendo a todo esto. Ahora vamos a hacer la sección que tenemos del templete y poníamos esa musiquilla medieval para hablar de este nuevo proyecto. Esto sí, Antonio nos pone esa musiquilla que nos da a entender esa sensación medieval. Y aquí Manuel me está colaborando porque mi móvil se ha quedado raro y me está poniendo aquí la página web, porque quiero hoy hablar en esta sección, bueno, antes de hablaros de lo que quiero hablaros de nuevo hoy, sí introducir un poco de qué va esta sección. En esta sección hablamos de el proyecto que queremos hacer entre la cofradía, evidentemente encabezándolo todo, y una comisión de mucha gente, que estamos intentando recuperar el templete que tuvo la Virgen de la Cabeza, se construyó en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y que formó parte pues de aquella historia tan importante. Y hoy quería traeros más o menos por dónde podéis conocer el proyecto, sobre todo en internet, que es donde más publicaciones hay, aparte de nosotros lo que hacemos aquí en la radio, de lo que se pueden ver incluso en tiendas, que hay muchas huchas preparadas y hay documentación al lado, y cuando vean un cartel de establecimiento colaborador podrán ver que está una hucha puesta en ese establecimiento, y podrán también tener folletos de donde está la información de este proyecto. Pero a nivel real, en ese sentido, en la sede de la cofradía, evidentemente, y en muchos sitios, en los colaboradores que tenemos, incluso en las joyerías que recogen plata para poder hacer este proyecto. Pero en este caso hoy quiero hablaros, y gracias a Manuel que me está dejando aquí su móvil, porque el mío no sé por qué no funciona, vamos a intentar primero ver una web que se ha hecho para este proyecto. Totalmente, es una web muy bonita donde aparece este cuadro del siglo de Bernardo Asturiano, donde aparece esa imagen de la jaula. Y bueno, yo me gustaría pasar por más o menos en qué consiste esta web, ¿no? En esta web, si entran en templetecentenario.com, que es la dirección, templetecentenario.com, todo seguido en minúscula, pueden entrar y ver exactamente esta web. Y bueno, aparece el logotipo de esto. Si le damos a las rayitas estas, vemos que hay una sección de historia,
donde vemos la historia, pues qué era el templete, quién lo hizo, los plateros, quién lo hicieron. Aquí tienen toda la documentación, estos detalles donde aparece el detalle de la pintura de Bernardo Asturiano, donde aparece la Virgen en ese templete muy alargado, que se ve perfectamente en la orfebrería. Y cuenta toda la historia. Incluso también aparece el detalle del cuadro de la capilla de San Andrés, donde aparece también con la jaula, con la reja en medio. O sea que aquí pueden ver toda esa documentación. E incluso hace muy interesante, aparece en la fotografía de los óvalos de la peana, que son originales de ese templete que conservamos en la peana de la Virgen de la Cabeza, originales. Aquí están las fotografías de todos los relieves que se van a reproducir y poner en este nuevo proyecto, para que se pongan exactamente donde fueron concebidos, ¿no? Luego tenemos, vamos a hablar la web. Estamos aquí y podemos ver la comisión. Bueno, acá hablamos de que en la comisión, cómo surgió la idea, cómo nos juntamos unos amigos un día en un bar y nos surgió la idea y dijimos de proponerla. Bueno, y aquí está todo el desarrollo, pues cómo lo hicimos, basándonos en estos cuadros, estos grabados antiguos, cómo se ideó la forma, la creación de la comisión. Bueno, pues todo lo que incluso hay vídeos que pueden explicar exactamente cómo se presentó en la Casa de la Cultura, como cuando lo presentamos. Y bueno, hay muchas más cosas. Y luego, a ver si bajamos para arriba, vemos otra, el diseño, por ejemplo, que ya me encargué yo de hacer el diseño. Pues hay una parte en esta web dedicada a explicar exactamente en qué consiste todo el diseño, todo explicado. El diseñador, hablan de mí también aquí, fíjate, qué curioso. Está todo el templete aquí con la Virgen, bueno, está hablando de todo lo que es el diseño para conocerlo perfectamente. Luego los donativos están, cómo se pueden hacer todos los donativos, aquí está reflejado en la página web. Y una de las partes más importantes son las piezas, porque aquí está un listado de todas las piezas que se pueden donar del templete. Incluso están puestas de azul las que ya hay donadas y luego en negro las que todavía quedan por donar. Y animamos desde aquí a todo el mundo que quiera poner su nombre, el de su familia, el de su abuelo, el de su madre, el de su hijo, que no pierdan la oportunidad de reflejarse en esta obra, porque con Enrique lo hemos hablado, hablando de Anda, hablando de otras piezas. Esto es una oportunidad única que no se hace normalmente. Esto se hace una vez cada siglo y pico, cada 2 siglos. No es tan normal al hacerle unas pequeñas andas a la Virgen, porque estas son pequeñas, son para el traslado de la Virgen del santuario a Andújar. Pero es una recuperación increíble, una recuperación que vamos a coger como rescatar una pieza del pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tema de las piezas es fundamental y aquí lo pueden ver en la página web. Os animo a ver esta página web con detallado interés, ¿no? Porque ahí está eso, absolutamente todo. Pero también quería deciros que podemos ver todas las comunicaciones, todas las novedades, incluso hoy hemos hablado, a ver si pudiéramos poner incluso esta sección que estamos hablando ahora mismo, por eso miro a la cámara, porque seguramente nos podrán ver. Incluso podremos poner estas secciones publicadas en redes sociales, pues para que tengan toda la información. Aquí diremos, incluso en esta página web que está, publicaremos todos los comercios, todas las empresas, toda la colaboración que vamos a tener con este templete, con este proyecto, aparecerá en esta página web, la diremos aquí en radio, haremos distintas publicaciones, intentaremos darle toda esa publicidad para que todo el mundo se sienta reflejado en este proyecto. Y entonces yo, bueno, quería deciros que también podemos verlo en Instagram, que poniendo Comisión Templete Jaula, en Instagram pueden verlo, y ahí aparecerán todas las comunicaciones, vídeos que vamos a hacer a partir de ahora, comunicando y pidiendo esos donativos. Sobre todo lo más importante que necesitamos es donativos en plata. Esos cubiertos de la abuela, que los tienen guardados pues porque eran de la abuela, pero quizás a la abuela le hubiera hecho muchísima ilusión que ese pedazo de plata formara parte de la Virgen. Yo creo que es una oportunidad única de guardar esas pulseritas que a su mujer no le gustan, o de su hija, o esas esclavas, las esclavas que se pusieron de moda en una época, ¿os acordáis? Que muchísima gente llevaba esclavas de plata. Eso ya no se lo pone nadie, no le gusta. Pues a lo mejor que forme parte de ese templete de la Virgen, pues sería una manera de reflejar esas devociones, ¿no? Aquí podemos verlo en Instagram en Comisión Templete Jaula, y luego en Facebook también Comisión Jaula Templete, que podemos verlo también. Ahí iremos poniendo pues todas estas comunicaciones y naturalmente también lo iremos diciendo aquí en Radio Andújar todas las veces que sea necesario, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias, Manuel, por dejarme tu móvil para ver la web, que no la he podido ver aquí, no sé por qué. Y bueno, poco a poco iremos diciendo más cosas. En fin, vamos a terminar hoy la sección de la jaula templete, que vuelvo a repetir, no pierdan la oportunidad de colaborar en esto, es una oportunidad única. Siempre, cuando fue en el centenario con la corona, ¿te acuerdas, Pedro? Que estuvimos mucho con aquello. Luego hubo gente que dice, ay, si yo me hubiera enterado, ay, yo tenía que haber puesto el anillo de mi padre, el anillo, que formara parte, ¿verdad? Ahora tienen la oportunidad de... Ahora tienen la oportunidad de otra vez. Esto es único, no hay tantas oportunidades. Pues vamos a aprovecharlo, ¿vale? Después, bueno, antes de irnos a la canción, sí quería deciros algunas mínimas comunicaciones que no he podido. Manuel José, el presidente de la cofradía, me ha mandado un audio extenso de comunicaciones de noticias de la hermandad. No me ha dado tiempo a pasarla, quería verlas detallado más, pero bueno, tendremos tiempo porque hay muchísimas cosas. Pero bueno, comunicar ya que la Federación de Peñas se ha encargado ya de recuperar ese proyecto de la corona del Indiano, o una de las del Indiano, como vimos aquí el pasado miércoles, ¿verdad? Sí. Fue cuando hablamos de las coronas de la Virgen. Y esa comisión ya está comenzando a construir ese proyecto. Luego tenemos una asamblea de hermanos el próximo día 12, que tenemos que ir anunciando ya. Tendremos oportunidad en el siguiente programa de hablarlo, porque será el día de antes de la asamblea, o sea que ya podemos ir viéndolo. ¿Qué más cosas me ha dicho Manuel José? La digo de memoria porque fíjate que no he podido apuntarla. Bueno, que se está... una cosa muy importante que tenemos que decir, todo lo que está pasando alrededor de la Virgen Peregrina. Que desde que se fue la Candelaria, ¿no? Que se comenzó esta misión del obispado, la cofradía evidentemente colabora y ha construido todo este proceso de llevar a la Virgen a todas las comunidades de la provincia, con lo cual, bueno, está teniendo un éxito increíble y bueno, que animamos desde aquí a que los que nos escuchen a colaborar con esta misión que tanta difusión está dando la Virgen de la Cabeza en toda la provincia por el 800, por el 8º centenario, ¿verdad? En fin, seguramente se me quedará algo en el tintero, pero ya en el próximo programa podremos hacerlo. Y sin más, bueno, vamos a hacer esta sección también de la música, que hoy vamos a traer otra coplita de Andújar es Copla Nueva, de este disco del año pasado, donde las niñas de la quinta nos hablan de Andújar de mi amor. Vamos a escucharlo. Calles que me suspiran, calles que sienten, calles que sienten, calles que me suspiran, calles que sienten, calles que me suspiran, calles que sienten.
Bueno, continuamos el programa de Campanas de Plata, que hoy tenemos con nosotros, bueno, después de hacer esta sección de historia con Enrique, que hemos hablado de los pleitos de la cofradía, hemos hablado de la comisión del templete jaula, y ahora en la segunda parte vamos a hablar de los paseos, el próximo paseo a caballo del Día de Andalucía, pues con la Asociación Ecuestre de Andújar. Muy buenas tardes otra vez, Manuel de la Torre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Pedro Ray, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como el año pasado nos vemos en el mismo día a la misma hora, me Sí, parece a la bien. misma hora. Sí. ¿Verdad? Pero el año pasado tuvimos más mala suerte, ¿verdad? Porque me parece que llovió Sí, el año llovió. pasado. Gracias por tiempo, pero este año parece ser que... Este año me parece Que que nos va a vamos a tocar. tener un buen día, Nos va ¿no? a Volvemos a lo mucho. grande. Pues volvemos a lo grande, yo creo que sí, Volvemos a lo ¿eh? grande. Yo creo que Volvemos a lo sí, grande. que puede ser un día fantástico de celebración del mundo del caballo en Andújar. Además congrega muchísimo gente, no solo de Andújar, sino de toda la comarca, Sí, ¿verdad? viene mucha gente de fuera. Además, ahora esta semana que nos han estado llamando gente para ver cómo lo podía hacer, si hacía falta algún permiso. Y nos esperamos una masificación de caballos de en torno a unos 300 y pico. Sí, sí, sí. Bueno, y Dino, vamos a ver, ¿en qué consiste? Digamos, anunciárnoslo. Vamos a ver, en primer lugar, esto surge pues un poco porque el caballo está un poco perdido en Andújar. Claro. Somos ahora mismo la tercera ciudad de Andalucía con más censo de caballos que hay, Ujú. y eso la verdad no se extrapolaba visualmente ante nada. Sí, es verdad. Entonces, la Asociación Ecuestre nace hace 4 años con ese objetivo, fomentar un poco la cultura del caballo. Una ciudad tan arraigada del caballo, una ciudad que Andújar caballo con romería. Claro, está relacionado con la que romería tenemos- totalmente, ¿verdad? El caballo ha sido el único medio de transporte hasta finales del siglo XIX que se hace la carretera, corrígeme Enrique si me equivoco, que era prácticamente el único medio para poder acceder al santuario. Entonces, Claro. pues Andújar está muy arraigado. Entonces, eso mezclado con la falta de cultura que realmente tenemos en Andújar, pues la Asociación Ecuestre de Andújar pues nace un poco en ese motivo. Uno de los actos que se nos ocurrieron pues fue fomentar esa cultura a través del Día de Andalucía. ¿Qué más claro. andaluz hay que el caballo andaluz? Hombre, yo creo que está directamente relacionado, Claro. ¿verdad? Con Entonces, el Día de pues, y gracias a Dios, la verdad que se ha celebrado ya en 2 ocasiones Andalucía. Ujú. y se puede decir que es nuestro día grande. Es ¿Sí? nuestro día grande porque es más que un paseo, se convierte en una gala. Sí, ¿no? Ya no solo por el número de caballos, sino por la calidad del caballo que sale en Andújar, de atalajado, de la gente bien vestida, bien arreglada. Ya no solo bien arreglada, sino saber arreglarse. Claro. Porque no solo es ponerte un traje de corto y ya está, sino cómo te lo pones, en los complementos que lleva. Y la verdad que es un auténtico paseo de caballos lo que se ha recuperado en Andújar. Ujú. Porque hasta ahora mismo, pues la verdad que no existía. Y ese era uno de los objetivos que se pretendía conseguir con eso. Entonces comenzaremos, Dios mediante, a las 11:30 tenemos prevista la concentración de paseo en los jardines de Colón. Ujú. A continuación comenzaremos el paseo por las principales calles sobre todo el centro de Andújar. Ujú. Yo creo que llegaremos hasta la Corredera Capuchina aproximadamente. Y ¿Sabéis el recorrido? aproximadamente, creo que Más o salimos del Ferial, el Colón. Doctor Fleming, Plaza del Castillo, calle La Plaza, calle Gabriel Zamora, El Pino, Ujú. Lope de Vega, La Palma, Emperadores, Ajá. volvemos a la calle La Palma, calle El Arroyo, calle El Arroyo no, calle Los Hornos, Ajá. calle Las Monjas, calle Granados, Corredera Capuchino, Plaza de España, José María González, volvemos otra vez a Isidoro Miñón. Ujú. Plaza del Castillo, Corredera San Bartolomé, otra vez Paso de Vistilla, la Vistilla. Real a Colón. Otra vez. Oye, un buen recorrido. Sí, aproximadamente Creo una hora que- y cuarto, hora y media tardaremos. Pero la carretera se abre en el 20. Yo sabía que era finales del 19, primero del 20. Es del 20. En Ah, el 20 vale. cuando, Eso. cuando Bueno, pero la verdad es que ese recorrido es bastante amplio y hay Sí. un tiempo... Sí, calculamos que una hora, hora y media se nos va a ir, dependiendo del paso, pero más o menos. Sí, ¿no? Esto no va a ser hierba. O sea que Hay que andar un salimos de Colón y volvemos a Colón. Sí, en Colón ¿verdad? será. Se va después será, tendremos allí una pequeña convivencia, pero antes, ya lo íbamos a hacer el año pasado, pero ya, como bien hemos comentado, por el incremento del tiempo no se pudieron hacer. Sí, ¿no? Ajá. Y hemos querido tener a bien un reconocimiento cada año con alguien relacionado que haya tenido mucha importancia en el mundo del caballo aquí en Andújar. Aquí en Andújar, ¿no? Y este año, pues, por ser el primer año, Bueno, eso era del año es pasado. del año pasado. Lo que pasa es que no hemos se querido podía continuar. Como no se pudo hacer, Como pues no lo se pudo recuperáis hacer, este Vamos a año, recuperar ¿verdad? Esperamos este año. Se lo vamos a dar a los hermanos Sequeira Carazo. Ajá. De hecho, los hermanos Sequeira Carazo y a su padre,
que era Mateo, sé que era... Los Mateos, los ¿no? Mateos. Los Mateos. Los Mateos. Como se conoce en A los cuatro Andújar por hermanos. todo el mundo. Ujú. Ese Bueno, era pues fíjate, el un reconocimiento muy merecido porque el tema del caballo todo el mundo conoce Sí, el sí. picadero y esa es lo que han hecho ellos por el mundo del caballo, ¿verdad? Ves caballos, es ver los Mateos. Aquí los todo el paseillos, mundo. la gente iba por ver a los Mateos. Ujú. Siempre Eso- traían los mejores caballos y Sí, eran, sí, siempre- eran de los que sabían del tema del caballo tema aquí, del ¿verdad? caballo. Y luego no es el tema del caballo solo en la doma. Han hecho películas porque Manolín Mateo hizo 300 días en Pekín, Ah, hizo muchas películas, bueno, ya no me... Sí, sí, hay alguna. Pero que son 4 o 5 las que hizo. Sí, sí, sí. Y hoy, Con en día, vidriera. y hoy en día, gracias a Dios, siguen con una tercera generación, que son ya los hijos de nietos. ellos, Ajá. o los nietos del primitivo Mateo, siguen con la misma dedicación. Fíjate, es curioso. Cada ¿no? uno Una con su tradición picadero, cada familiar, uno ¿no? con su... Sí. Y antes hemos hablado y quedaron inmortalizados en el famoso nodo del año 1975. Sí, donde sobre se la veía romería en el de la nodo. Virgen de la Cabeza, en su picadero, ¿no? Sí, 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 es curioso, ¿no? Las nietas de Mateo, Mateo abuelo, salen en el nodo montadas a la grupa. Fíjate, qué curioso. Y ¿no? mira ya cómo están las nietas. Bueno, ¿y en qué va a consistir? Y aparte me has dicho eso, que se lo va a dar ese reconocimiento y luego tendréis una convivencia, ¿no? Luego tendremos allí una convivencia en el cual pues creo que tenemos dos actuaciones, Sí, después, ¿no? dos actuaciones de dos grupos musicales, los Almoradú y los Carcaos. Ajá. Y tendremos también allí un ambigú y pues ya pues echar un día de convivencia. Esperemos que se masifique como estos 2 años que hemos tenido, que la verdad que se nos ha ido un poco de las manos en cuanto a gente, pues la verdad, como acompaña el tiempo, pues el sitio, el entorno es ideal y esperemos que todo se desarrolle como esperemos. Hombre, la verdad es que yo os doy la enhorabuena, yo creo que va a ser, yo creo que por fin, después de tanta agua que hemos tenido en invierno y estamos todos, yo creo que todo el mundo está deseando disfrutar de un día de sol y ya con su caballo, que salgan y que disfruten de esto. Yo creo que va a ser el primer, no sé si había alguna romería ya o Sí, ya sí, habrá... la Sí, semana este pasada año. fue la de la Federación de Peñas. Claro, ¿no? Y Sí. habrán subido gente a caballo. Sí, 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 ha habido Pero yo alguna- creo algunos que grupos. puede ser el primer pistoletazo, sí, pistoletazo a caballo de la romería digamos que para puede ser preparar, ¿no? la primera. Lo bueno Entonces, que es que el Día de Andalucía también nosotros damos los cantos, porque es una cosa típica también del Día de Andalucía. Yo un Día de Andalucía no El lo canto de concibo sin Andalucía, el ¿verdad? canto. Sí, sí, en los colegios, en todos sitios, ¿verdad? Y eso es promover el Día de Andalucía, lo que es nuestro, que es el caballo. Ujú, ujú. Eh, Hombre, yo creo que es interesante y bueno, y sobre todo también resulta interesante pues que deis a conocer esta asociación. Yo creo que también el que exista esta asociación ecuestre y daros las gracias por difundir todo esto, por eso siempre me gusta por cada año traeros aquí para el Día de Andalucía, pues para fomentar esto, porque es verdad que está directamente relacionado con nuestra romería. En Andújar el caballo y la romería está directamente Si es relacionado. que no se concibe la romería sin caballo. caballo. La única forma de llegar al santuario y hacer la romería era a caballo. Que de la zona de Puerto Llano y tal pudiera ser más llano y pudieran venir el No, camino más siguen alto. viniendo, hacen su sí, camino, sí, peregrinación Puerto anual Puerto Llano, la hacen a hace caballo. camino de 2 días. 2 días hacen de camino. Sí, a caballo, pero me refiero a que la posibilidad de que vinieran carretas o vinieran otra historia, Claro. siglos A, ¿no? Claro. Siglos A, eso yo creo que no está demostrado científicamente, ¿no? Pero que al santuario solo se podía ir desde Andújar Y a caballo. hasta el siglo XX. ¿no? Siempre Abrir me he la preguntado carretera. yo por el camino que conocemos muy bien, sobre todo la gente del caballo lo conoce perfectamente y los que van andando, cómo podrían trasladar pues materiales, A todo. través de caballería. A No través había de otra caballería. forma. Ya Siempre, Enrique, una pregunta. ¿Siempre ha sido ese el mismo camino del santuario? Ese es el camino viejo. ¿Por qué le llaman viejo? Porque cuando abren la carretera es el camino nuevo. Y por este pasa a ser viejo. Yo por eso siempre me he preguntado, pues imagínate con la obra de construcción de la ermita del santuario primitivo y de todo esto, todo tuvo que subir por allí. Todo subió por allí. Materiales. Además, no había puente hasta el siglo XVII. En el siglo XVI es cuando realmente la ermita medieval va desapareciendo y se va transformando en un edificio más grande parecido a lo que ahora conocemos. Eso se tuvo que hacer todo, incluso atravesando el río Jándula, que era peligroso, que había Crecidas accidentes. y cosas de estas. Que claro. construían puentes de madera que se lo llevaba las crecidas del río, porque Claro.
Entonces crecía. Pero que como se lo ahora, debemos ¿eh? todo al caballo. O sea, Todo al caballo, todo. todo se lo debemos al La caballo. Bueno, el carretera, caballo, el mulo, No había caballería, otra forma de todo. No había helicópteros, no había drones, Entonces- no había nada para llevar. Pero sí quiero relacionaros con la romería. Yo creo que me habláis de la romería, porque antes preparando un poco el programa decíamos que es verdad que la romería está teniendo, con tanta afluencia de romería durante todo el año, al final hay muchos caballistas que a lo mejor disfrutan más de este día de Andalucía y se visten y se ponen bien, y el día de la romería a lo mejor se van en carreta. Eso es lo malo que está teniendo lo que es la romería a lo que es a nivel del caballo. Porque antes solo había 2 romerías al año. 2, 3, que era romería grande, romería chica y a lo mejor la romería de octubre. Bueno, y la romería de octubre no tiene tanto No tiempo. tiene tanto tiempo. Estamos hablando de 40 Entonces, años. ahora no. Ahora es que fin de semana sí, fin de semana también. De octubre Y hasta al ver abril tanto, no paran. al ver tantas romerías, la gente no sube a las grandes, que es la que de verdad debería subir, que es donde está lo bonito, ¿Y qué la podríamos vivencia. hacer para difundir, para convencer a todo el mundo del caballo de que participen en el núcleo, en el germen fundamental de toda esta tradición que es la romería? Permíteme, creo que es que no hace falta convenceros, lo que hace falta es dotarlo de instalaciones. Si el problema de la romería es que el que no tenga allí una casa, el que no tenga una posibilidad de dejar el animal en un sitio estabulado, no puede subir, no puede, porque no puedes dejar el caballo. Antiguamente llegabas con el caballo, lo atabas en a una chaparro encina y ya está. y lo dejabas allí el fin de semana y el domingo te bajabas, pero ahora no se puede. Entonces pues la gente piensa mucho en eso. Gracias a Dios, poco a poco se ha ido dotando. El año pasado, desde hace varios años contamos con una ciudad del caballo en el cual el ayuntamiento monta voces. sus voces, tenemos un servicio veterinario y tenemos ciertos servicios. Ahora sí, el año pasado se hicieron abrevaderos en varios puntos del camino, desde la Verja de los Cerrillos, en San Ginés y allí arriba, y poco a poco se va mejorando. Pero realmente hasta que allí no haya unas instalaciones permanentes para que la gente pueda dejar el caballo, la gente se lo piensa mucho. Claro. Que la verdad te digo una cosa, perdona Pedro que te interrumpa, sí. que las cuadras que pone el ayuntamiento tiene un precio ridículo, que son 70 euros, pero 70 euros que tú llegas el sábado, bueno, el año pasado creo que era 70, no me haga... Sí, pero bueno, más o que ronda por menos eso. ronda esto, ¿no? Que llega el sábado, que suelta el caballo y que no lo coja hasta el lunes, que no te tienes que preocupar ni de echarle de comer, ni que lo sacan, lo meten, le echan, Claro, que eso también eso hay es que un difundirlo. es un servicio que gracias al ayuntamiento se hace, ¿sabes? ¿Y se cubren todas estas plazas Sí. de las que se Sí, dispone sí, el sí. ayuntamiento, Y verdad? vamos, y desde aquí lo seguiremos animando, que la gente acuda al ayuntamiento a pedir el voz, porque la verdad, por comodidad y así haríamos más presión, porque si mientras más gente lo pida, más necesidad va a haber de que claro. hagan una instalación permanente allí para el tema del caballo, que no sea solo para romería, porque hablamos de romería, pero como bien estamos hablando, hay peregrinaciones todas las semanas, desde en primavera y en otoño hay peregrinaciones todas las semanas. Sí, sobre todo en la época de otoño es tremendo. Sí, Claro. otoño, desde Mira. que pasa la feria hasta Sí, sí, sí. octubre, y desde febrero hasta hasta- bien ya entrado casi en junio. Yo subí este año pasado, en octubre, con el Rincón del Arte, subí en Mulo. Yo contigo. Exactamente, ¿te acuerdas que nos vimos? Sí, sí. Y te acuerdas que era como la romería antigua. Sí. Había tanta afluencia y no era ni siquiera un fin Claro. de semana de los grandes, no es la romería de No, es la octubre. primera. Último fin encima de es la semana de primera. septiembre. Exactamente, o sea, entonces, bueno, yo creo que, y aparte yo creo que también habría que darle forma también a cómo puede coexistir la vida en el santuario durante todo el año con el caballo, para que se puedan dar paseos. Por ejemplo, fue curioso en la iniciativa de la cofradía para la Candelaria, donde intentaron, lo que pasa que también es lo que pasó, llovió y no, Pues llovió. no Hombre, pudo eso hacerse, no. Hay que pero tener pulirlo. un día donde se pueda pasear con carruajes, Pero se puede con pasear, enganches. El tema durante era el- más que nada por la noche. Tú en la ordenanza no hay problema. Excepto el día de romería y el día de aparición, tú puedes pasear durante todo el año. Por A no todo ser el- que haya Lo un que no problema puedes de subir tráfico. desde la casa cofradía hasta el Desde santuario. la el Peña de los santuario. Romeros, concretamente, que está la señal, no puedes subir al santuario. Por Ujú. problemas que ha pasado. Pero tú durante el año por el día, Puedes- atendiéndote a la ordenanza, no tienes problema. Bueno, pero no estaría mal eso de fomentar pues Sí, un sí, paseo durante ojalá. por el santuario, para que la gente, es verdad que la gente del caballo le encanta dar esos paseos, ir de una casa a otra Claro. casa, ¿verdad? Ir a casa de una peña, ir a ver otra peña, ver a una gente, Pero eso puede ser interesante. vamos siempre al mismo sitio. Falta de instalaciones Claro. permanentes. Y también otra cosa, que nosotros no estamos preparados para el caballo allí arriba, puesto que hay muchos cerros, no están las casas preparadas lo que es a nivel llano. Eso sí es cierto. A ver, No no se ha está...
La infraestructura Claro, no era es verdad que tenía en ser. el desarrollo urbanístico del santuario no se pensó en se el ha caballo. pensado. Igual Claro. que, por ejemplo, en el Rocío, es verdad que lo tenemos presente. Desde el primer momento que empieza a desarrollarse el Rocío, que lleva muy poquito tiempo, porque esa aldea lleva muy poquito Desde- tiempo desarrollada, se pensó en el caballo. Fíjate que ni siquiera hay asfalto. Todas las calles son de arena y todos tienen sus vallas para los caballos, cualquier casa, ¿no? Eso es verdad que aquí no existe. No. ¿Mm? Pues poco a poco sí tendríamos que reivindicarlo. Hemos pensado más en el coche, que es Sí, lo sí, que, sí, que es lo es- que había. Posiblemente. Sí, es cierto. Bueno, ¿y cómo veis la presencia del caballo en la romería, en todos el viernes de romería, el sábado de romería? ¿Cómo veis la presencia del caballo en nuestra romería? ¿Cómo podemos desarrollarla o cuáles son vuestras inquietudes? Pues Pedro, mira, la presencia del viernes de romería, por ejemplo, Ujú. porque el domingo de la bendición salen muchos Es caballos. otro día bastante bueno, Es ¿no? un día muy bueno, salen muchos caballos, mucha afluencia de enganches. Pero el viernes de romería, nosotros desde que la asociación la iniciamos, fui yo, además lo digo así, no por echarme flores, pero porque ellos me decían, chiquillo, que estás loco, que eso no hay cavidad, que no... ¿Pero para qué? Pues te iba a decir, Pedro, porque el mundo del caballo el viernes estaba perdido. Sí. Estaba perdido, pero ya no es a nivel de ayuntamiento. Hemos tenido la culpa todos, desde el caballista. Sí, que no, hasta- la gente no salía. No, que Porque no salían, querían quedarse encerrados que allí. que eran otros tiempos y había más libertad, no había tanta gente a pie, entonces era como... había más libertad y la gente, pues las copas ya sabemos lo que pasa, no había horario. Sí, es verdad, Y- yo me acuerdo de ver Además, caballos tío. a las 2 de la mañana Claro. por Andújar, aquello no... Entonces, pues vino la restricción. Sí. Entonces, cuando vino la restricción fue tan fuerte que al final lo que hicieron fueron encerrarnos en Colón. Efectivamente, sí. Claro, la excusa era que pasaban las cofradías, pero antes también pasaban, pero que yo, Sí. eso es lo que siempre estoy en pelea con eso. ¿Por qué? Porque ¿en qué vienen? 30 y pico hermandades, no sé, pero si fuera en un intervalo de tiempo, que pasara en un intervalo de tiempo corto, pues yo lo vería mejor, que estás encerrado 2 horas ahí. Claro. Porque si tú sales a las 12 de la mañana, estás con el caballo y estás hasta las 12 de la noche. Tienes 12 horas, perfecto. Pero desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde Estás encerrado. Estás encerrado. Claro. Estás encerrado. Y es Sí, es verdad que la romería tiene una continua evolución tan tremenda, incluso ya se está hablando de intentar solicitar de que la cofradía saliera el viernes, porque es que el viernes cada vez hay menos gente en Andújar, hay problemas, no es una cosa que No, que cada vez tenga... vienen menos hermandades. Cada vez vienen menos Eso es hermandades, cierto, claro, y las es hermandades les cuesta real. un trabajo increíble venir. Bueno, les cuesta mucho ya trabajo. lo del viernes, en la próxima asamblea de la cofradía se va a tratar, se va a empezar tratar ya a hablar. ver Es un punto. Después no nos quejemos si perdemos nuestra seña de identidad, ¿vale? Ya, bueno, porque O sea las que señas de sí, identidad sí, van cambiando, claro. van los cambiando, pero cuando queramos recurrir al pasado, pues... Sí, no, Claro, bueno, en el ¿entiendes? pasado Ya había digamos, otras cosas. bueno, En el Victoria. pasado Ya, pero- había pero que hasta las después- cofradías saliendo Ah, el bueno. sábado desde Andújar, que por yo- ejemplo. mira, la romería es una Había fiesta muchas viva. cosas. Sí. La fiesta viva, ¿no? Y tendrá hay que ir haber- transformándose. Obviamente, pero que después lo tengamos muy presente lo que hagamos. Sí, no, no, ¿Me eso es así. comprendes? Porque después desvirtuamos todo, porque después yo puedo decir, bueno, sí, nos vamos el viernes, ¿qué queréis? ¿Hacer el rocío? No, ¿por ¿Dormir qué? en lugar nuevo? No, 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 Y va- no, y eso no te lo van a permitir. No, eso no no, te van eso a no. permitir. Lugar nuevo, Dormir, no, hacer eso noche en el nadie- camino, yo nadie creo que no dice es, no es eso, esa la ¿eh? intención, ¿eh? Claro, ya, pero las carretas sí, porque también las carretas yo creo que no. plantearían No, el que va. irse. Yo creo que lugar no, nuevo- simplemente... Es Vale, que, vale. claro, Creo que eso es lo como pienso todo. yo, ¿eh? yo- a ver en la asamblea lo que nos Que presenta. yo me quiero equivocar, está totalmente equivocado, ¿vale? Pero estoy diciendo lo que he escuchado, el pensamiento que viene desde hace muchos Sí, viene de hace muchos mucho años. tiempo. Sí, sí, eso se viene muchos escuchando años, hace ¿eh? ya tiempo. Pero sí es No, verdad eso- que tenemos quejas del mundo del caballo, de las carretas también. ¿Te acuerdas cuando metían las carretas en Colón y se quedaban allí también? También eso, lo mismo el viernes de carreta se perdió, ya la gente no sale. El viernes Bueno, y de las carrozas carreta. también se perdió y era como Claro, otra claro, seña de claro. identidad, ¿no? Pero, Eso era... bueno, nuestra señal de identidad es de los años 40. Claro, es que, no era- que aquí parece que son cosas de siglo. Las tradiciones De para las siglo- hacemos enseguida. mira, de Costumbre. siglo es el caballo. El siglo caballo es y el sábado. caballo. Y el sábado y el viernes que vienen las cofradías, el sábado. Eso está documentado perfectamente. Sí. ¿Me entiendes? Eso es la tradición que era aquí. Efectivamente, la gente se iba el lunes, el sábado y volvía el domingo. Ya se le puso el lunes. ¿Por qué? Porque la masificación que fue tomando la fiesta
fue lo que obliga a todos estos cambios, los mismos del Claro, caballo. Vamos a ver, el famoso vídeo del año 75 del nodo. ¿No habéis visto cómo subían los caballos hasta la lonja del santuario? hasta la lonja del Hoy santuario. sería impensable. Claro, eso sería claro. una barbaridad. Y plantear seguramente, semejante, o sea, eso era una tradición de siglos. Seguramente Claro. subirían la cofradía hasta Oye, allá arriba. que seguro yo en la sí, década de los 80 podía llegar hasta la plaza misma del santuario a dejar mi coche. Totalmente. Y vale eso, Sí, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Ahora di que vas allí. Hay Sí, gente pues, que te dice, joder, si hasta hace unos años yo estaba con el caballo hasta las tantas en la Puerta al Ciro, pero es que ahora ya no puedo estar hasta las tantas, no por nada, sino por la masificación de gente que hay. Eso influye Si mucho. nosotros Sí. el viernes de romería... Influye mucho en esa evolución, es verdad. Mira, y antes, por ejemplo, a lo mejor en la romería, yo de pequeño incluso, que no es nada comparable, el viernes de romería no había nadie en el santuario. Y ahora el santuario, el viernes de claro, romería, Está ahí ayer. Bueno, el una viernes fiesta, de la romería gente se va ahora allí mismo es que semanas. parece que tenemos que dar respuesta pues, a lo que va demandando la propia. Claro. La romería se va moviendo por La- un la lado. romería- la Oye, propia a lo mejor romería dentro de unos pide más años tenemos que romería. quitar el lunes eso porque no tenga afluencia de gente. Y nos volvemos el domingo, o sepa Dios. La romería es verdad que se mueve, se va moviendo y hay que estar Sí, verdad. dispuesto Es una fiesta viva, a moverse a la misma vez que Como la... fiesta viva, Vamos, desde el mundo del caballo, vamos, yo que subo con la cofradía, vamos de ver, corriendo siempre porque no llega a los sitios. A las 10 hay que estar a la misa, hay que estar a las 9, perdón, no, a las 8:30 hay que estar en la casa del hermano mayor, a las 9 en la misa. Que a las 1 tienes que estar en San Ginés, que a las 3 en el otro lado. Vas con el caballo, que es que no. Dice, Que no hay manera, que sí. no hay manera. antiguamente te daba tiempo de subir y bajar. O sea, el sábado te vas, duermes allí y el domingo por la tarde estás ya en Andújar. Claro. Sí, Sí, el sí, sí, domingo lo no- hacía, yo no- lo he hecho, no, yo claro. No se había Claro. encerrado la Virgen todavía y ya estaba la gente Bueno, preparando pues, sus animales para bajarse volviendo todo. para Y habían Andújar. hecho toda la noche de fiesta. Claro, claro. Sí, no, pero no podíamos, ya aquello era horroroso, aquello era... Claro, y eso aquello evolucionó y se tuvieron que parar. Es verdad que igual que antes, la gente dormía en cualquier sitio y ya la gente Ya, no quiere claro, dormir. en claro, cualquier Con una sitio. manta y la Necesitamos montura. infraestructura, fíjate que ya estamos pidiendo, por ejemplo, el caballo antes. El caballo que estamos hablando de caballo hoy, antes se ataba en un chaparro. Ahora una persona que tenga un caballo, ni mucho No, que menos no te lo lo deja. permite. Vamos, no solo no te lo Antes se permite, podía, pero pero ahora es es que que- tu propio caballo ya no quieres llevarlo Claro. ahí. Es que ahora es un artículo de lujo. Efectivamente, el caballo. es que todo ha cambiado. Y antes era el que El tenía el medio- caballo el medio de vida. en medio de vida, Sí. del diario, Claro. del campo, de lo que fuera, ¿no? Y claro, veías incluso al ánima, lo veías de otra Claro. manera, Sí, ¿me sí, entiendes? sí, ahora no, totalmente. ahora es como el que tiene un coche Eso, bueno. Antes lo veías como Rocinante. y Bueno, y ahora, lo ves ahora ya son como- mascotas, pero mascotas ahora muy elevadas. muy Le tienen un elevadas, cariño muy- increíble. muy costosas. Muy costosa, un hobby muy costoso. Y encima, Claro, fíjate, claro. yo otra vez, y retomo otra vez el tema de la asociación, ¿no? Cómo está haciendo la Asociación Ecuestre de Andújar, pues el tema de que se arreglen los caballistas. Porque es verdad que también vemos en la romería que no se arregla la gente como se arreglaba antes, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando habéis dicho de Manuel Mateo, de todos los Mateos cuando iban en la romería, el paseillo del sábado, que veían enjaezados los caballos, la gente perfectamente arreglada. Ahora ya vemos eso cada vez Se menos. está recuperando. La verdad que de hace 5 o 6 años para acá, sobre todo la gente joven, que es lo bueno, la gente joven se está concienciando mucho, bueno, todo el mundo, pero sobre todo la gente joven Viene una sabia muy viene buena, apretando muy fuerte. Por eso, porque ya se concibe ese mundo del caballo ya como un hobby muy costoso, muy interesante, que tiene mucho desarrollo, que lo cuidas durante todo el año, que cuidas cada detalle, Mucho sacrificio, porque muchísimo muchas horas, sacrificio, muchas porque horas. porque hay todos los días, eso es todos los días, no es una cosa. No, el caballo come todos los días y si quieres cuidar tu caballo, pues tienes que estar cuidándolo todos los días. O sea que estamos hablando de que ya la romería pues va adaptándose también. No solo al mundo del caballo, el caballo adaptándose a la romería adaptándose al caballo, la romería adaptándose a la gente adaptándonos a la romería. O sea, tiene un movimiento bastante grande. Pero bueno, vamos a ver si entre todos, por lo menos una vez al año nosotros aquí hablamos de caballo y tenemos que seguir hablando de caballo y a ver qué se nos ocurre durante todo el año para desarrollar todo esto en Andújar. Pero eso estamos haciendo, seguimos el... ¿Cuánto nos queda, Antonio? Nos queda un minuto. Bueno, pues entonces no sé si queréis decir. Vamos a recordar otra vez la cita que tenemos este sábado. Como hablamos antes, el sábado 28, a partir de las 11:30 será la concentración y allí hacemos un llamamiento a todo el mundo del caballo ecuestre, tanto de Andújar, de la comarca, de la provincia. Y una cosa que se nos había escapado es agradecer muy especialmente a todos los patrocinadores que han hecho que hacen posible durante todo el año todas las actividades que hacemos, que sin ellos pues la verdad que no podríamos. Efectivamente. Y bueno, al ayuntamiento y a todas las administraciones que tienen.
Perfecto, pues ya. Y que todo el mundo está invitado, tenga caballo, no tenga caballo, a pie, Efectivamente. como quiera ir, pero que todo el mundo vaya. Podemos vernos allí, pues fantástico. Bueno, pues ya está, pues yo creo que con esto ya terminamos Campana de Plata, nos vemos dentro de 15 días y seguiremos hablando, gracias a Radio Andújar, porque nos permite seguir hablando de la Virgen de la Cabeza, de los caballos, de todas las cosas que tenemos aquí y las que seguiremos hablando. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa de Campana de Plata. Te deja su vida, su fe, su esperanza y su paz. En esta noche soñada se refleja en la mirada el llanto que hace que brote